El pasaje que ocupará el mensaje de esta mañana es el siguiente. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Y dice de la siguiente manera: Y he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero, diciéndole: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nuestro tema de esta mañana se titula Amando intencionalmente. No podemos vivir sin amar con la esperanza de lograr un buen resultado. Amar como Jesús ama es un acto intencional de obediencia. Si deseamos ser gente que ame a otros, no llegamos a hacerlo por casualidad. Lo logramos cuando amamos intencionalmente. Esa clase de amor que da de sí mismo un poco más. Acerca de esto, la Biblia dice que hagamos un esfuerzo intencional para amar a los demás. Jesús usó la historia que nos ocupa para enseñarnos cómo es amar intencionalmente a los demás. Les invito para que pongamos atención a la ocasión en la que el Señor Jesucristo lo enseñó. La historia del buen samaritano fue motivada por una pregunta por un experto en la ley. Algunas preguntas son formuladas con una buena intención. En esos casos, formular la pregunta es un acto de humildad. Cuando preguntamos de esta manera, admitimos nuestra insuficiencia, admitimos que no conocemos cuál es la respuesta, pero esa no fue la actitud que motivó la pregunta. Este experto en la ley formuló una pregunta esencialmente importante, pero no fue humilde. Más bien con el ánimo altivo de realizar un examen. Quería hacerle un examen al Señor Jesucristo. No tenía deseos de escuchar la verdad, sino que le preguntaba para probarle. Su fin tenía, el fin que él tenía era desacreditar al Señor. Jesús respondió con otra pregunta y sabía que aquella persona era un experto en la ley. Así que
el Señor Jesucristo formuló la pregunta de acuerdo a los términos de la ley. Eso le dio a aquel hombre lo que aquel hombre en verdad deseaba. Le dio una oportunidad para mostrar sus conocimientos. Él pensaba que ya tenía una respuesta para su propia pregunta. Para heredar la vida eterna, debería amar a Dios con todo su ser y amar a su prójimo como a sí mismo. De hecho, esta era la respuesta correcta. Aún el especialista no había comprendido las verdaderas implicaciones de este mandamiento. Sabía mucho de la Biblia, pero no la aplicaba a su vida. Estas implicaciones resumen todos los mandamientos de la Biblia. El amor de Dios nos impulsa, nos moldea nuestro amor por los demás. Esto significa que nuestro amor por los demás debe tener estas cualidades. Debemos amar sin reservas, porque Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios no es limitado ni regulado por la clase de nacionalidad, por el nivel de educación o la posición social. No debemos escatimar el amor a otra persona por causa de las apariencias externas, como la familia, por ningún motivo, pero más debemos amar de una manera sacrificada. Por ejemplo, ¿cuánto le costó a Dios amarnos? Le costó la vida de su propio Hijo. Eh, Este es el mayor precio que se pudo haber pagado, pero Dios estuvo dispuesto a respaldar su amor con sus acciones. Pero también debemos de amar de una manera activa, porque también la palabra de Dios dice que Dios tomó la iniciativa de venir a nosotros y no esperó a que nosotros fuéramos mejores, no esperó a que la humanidad cambiara. Así, hermanos, nosotros también debemos hacer el primer movimiento. Nosotros también debemos ir a las personas. Aunque Jesús respondió a la pregunta del hombre, esta persona no se dio por satisfecho. Quería que el maestro le diera más detalles. Si debía amar a su prójimo, específicamente, ¿quién era su prójimo? Él quería saber, o, o se quería excusar, tal vez, y por esto decía, ¿y quién es mi prójimo? La intención de su segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta simplista. El hombre deseaba saber qué era lo mínimo que podía hacer en cuanto a ese amor que debía de demostrar al prójimo para ser aceptado. Jesús nos llama a amar de una manera totalmente diferente. Jesús quiere que cambiemos la pregunta, ¿cuánto es lo menos que podemos hacer? Por la pregunta, ¿qué más puedo hacer? Jesús no nos da una idea sobre lo que pensaba el levita y el sacerdote. Podemos imaginar todas las maneras en que podrían haber justificado su indiferencia y su apatía. Ambos encontraron excusas para no ayudar y probablemente encontrar excusas para no ayudar, eso es lo más fácil, porque saben qué, hermanos, la indiferencia es lo más fácil. Cada día nos encontramos con personas que están espiritualmente heridas y están sangrando y
están ahí eh, faltas de alguna ayuda allí tiradas a un lado del camino. Y saben qué, hermanos, siempre vamos a encontrar excusas para pasar de largo. En el fondo de toda excusa que planteemos se encuentra una simple falta de amor. Esta es la desagradable verdad de la indiferencia, una negación directa del llamado a amar a los demás como Dios nos ama. Haremos bien en reconocer nuestra tendencia a buscar excusas. Cuando reconocemos nuestra indiferencia, nos preparamos para combatirla de una manera activa. La indiferencia se combate por medio de actos intencionales de amor. Aunque a veces estos actos nos resultan incómodos, el experto cuyas preguntas llevaron a esta historia había tratado de justificarse haciendo lo menos posible por su prójimo. Jesús les presentó a los judíos a una persona que ellos odiaban por causa de su raza, a un samaritano, a una persona que fue más allá de cualquier expectativa razonable para ayudar a un necesitado. Les invito para que analicemos los actos intencionales de amor y misericordia que realizó este samaritano, pero hagamos nosotros lo mismo. Primeramente, hermanos, tengamos conciencia. Debemos hacer una prioridad el ser personas conscientes. Debemos preocuparnos por la vida y los problemas de las personas que nos encontramos todos los días. Si no lo hacemos, simplemente estamos pasando de largo por el otro lado de la calle. Pero también tengamos compasión. Al samaritano de esta historia no lo motivaba que hubiera una multitud observando, lo, lo motivaba su compasión interna. Debemos pedirle a Dios que nos llene de ese mismo amor y compasión que impulsan a Jesús a ser amigo de los que no tienen amigos. Pero también tengamos un margen. El samaritano pudo dar de sus recursos para ayudar porque contaba con cierto margen. Esta es una buena lección para nosotros porque la mayoría tenemos cero margen. Debemos dar por sentado que cada día Dios hará que nos crucemos con necesidades que requerirán que demos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos. Ahora, pues les invito para que pongamos en práctica lo que hemos visto esta mañana. Les invito para que en esta semana trate de conocer a alguien de una manera intencional. Busque a alguien que no conozca bien. Hágale preguntas para conocerlo mejor. Descarte algunas actividades de su vida. ¿Cuánto margen tiene su vida? Evalúe su economía y su programa de actividades. Dese un espacio para suplir las necesidades de otros que Dios ponga en su camino, pero también dese la oportunidad de darle aliento a alguien. Piense en alguien que sabe que tiene problemas, pero con quien ha sido usted indiferente hasta ahora. Esta semana
busque un tiempo para sentarse a conversar con esta persona. Programe un tiempo para estar con esta persona. Necesitamos acomodar nuestra vida para aprovechar las oportunidades que Dios nos da para expresar su amor a otras personas. Yo quiero invitarle en esta mañana para que ponga atención al llamado que el Señor está haciendo en esta mañana. Yo deseo que Dios le bendiga.